Bien, esta noche tenemos el privilegio, ¿verdad? Dios nos ha dado el privilegio de poder venir ante ustedes, compartir la palabra de Dios sobre algunas enseñanzas, ¿verdad? Que vamos a estar tratando sobre el tema de la depresión. Como saben, ¿verdad? Todos los domingos en la noche de este año lo que hemos hecho es que hemos ido sobre los estudios o los diferentes cursos que hemos tomado sobre el tema de la consejería bíblica, que algunos de nosotros participamos en los entrenamientos bíblicos de consejería bíblica con los hermanos de Faith Church en Lafayette, Indiana, que han venido aquí y nos han entrenado en ese tema. Por lo que muchas de las cosas, o la mayoría de lo que vamos a ver aquí, es un contenido que es propiedad de la Iglesia de Faith y que, ¿verdad?, lo hemos recibido en las clases. También no necesariamente es una predicación, sino más bien un estudio sobre un tema en particular, de un tema específico, y vamos a ver cómo, ¿verdad?, la palabra de Dios se aplica a ese estudio. O sea que vamos a estar viendo muchos versículos relacionados al tema de personas que sufren depresión, y es en esos versículos donde vamos a estar dedicando la mayor parte del tiempo. También es importante recordar que estos temas son desde el punto de vista cómo el consejero bíblico puede ayudar al aconsejado. Por lo que estarán escuchando frecuentemente la palabra consejero o aconsejado. Y en este caso, ¿verdad?, estamos tratando de una persona deprimida o con depresión que, ¿verdad?, que con cierta frecuencia tiene este tema, ¿verdad? También vamos a verlo tal vez desde un punto de vista de tercera persona, de cómo ayudarlo a él, a esa persona, al aconsejado o a la persona que sufre depresión. Bien, y les decía, mis hermanos, que estas enseñanzas que estamos viendo, ¿verdad?, que vamos a estar viendo en esta noche, ciertamente, originalmente es para que ayudemos a personas que están atravesando momentos de dificultad y que a menudo, ¿verdad?, cuando vamos o hemos estado en los entrenamientos de consejería, nos hemos dado cuenta que muy probablemente el aconsejado soy yo. La persona que necesita la ayuda soy yo. A veces vamos, ¿verdad?, queriendo capacitarnos, entrenarnos para ayudar a otros, pero a medida que vamos tomando la enseñanza, nos damos cuenta que yo tengo una necesidad y Dios quiere obrar y trabajar en mi vida. Así que a medida que vayamos estudiando este tema, no piense de que, bueno, déjeme yo capacitarme para ayudar a otros, sino que probablemente, en primer lugar, ver cómo Dios quiere obrar en ti y luego, ¿verdad?, tú puedes ayudar a otros. Porque muchas veces, ¿verdad?, somos nosotros mismos que estamos pasando por esa situación. También es posible que tú estés pensando, bueno, yo no estoy deprimido, pero sí tal vez tú conozcas a alguien que esté atravesando por esa situación o que esté enfrentando una situación como esa, y Dios te va a poner a ti en el camino de esa persona para que seas tú el que ayude y trabaje con esa persona para que él pueda salir de esa situación. O tal vez tú te estés pensando algo como lo siguiente: bueno, gracias a Dios yo estoy bien, todo en mi vida y mi familia está marchando bien, pero déjame decirte algo, no es casualidad que tú estés aquí esta noche. No es casualidad que tú estés escuchando este estudio, ya sea en vivo o grabado o lo que sea. El hecho de que tú estés escuchando esto en este momento, yo sí te puedo asegurar algo. Y es que algún día, ya sea más temprano que tarde, o de una manera inesperada, tú vas a enfrentar una dificultad. ¿Cuál? No sabremos cuál va a ser, pero vas a enfrentar alguna dificultad. Dificultades que se van a salir de tu control. Dificultad donde ya tú no vas a poder resolverla con los recursos que tú tienes,
con el conocimiento que tengas, con las cosas que Dios te ha provisto, tú no lo vas a poder resolver, sino que solamente la gracia de Dios va a poder ayudarte. Y cuando vengan esas dificultades y veas que no puedes resolver, te verás tentado a deprimirte o a tener pensamientos y actitudes que te pueden llevar a la depresión. Y es ahí donde las verdades que veremos ahora, más las vas a necesitar y vas a entender la importancia de no solo tenerla en los momentos difíciles, sino también para cada instante de tu vida. Así que, sin más preámbulo, vamos a orar y entonces vamos a entrar a los puntos que vamos a tratar. Padre, en este momento te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios que no nos abandonas si nos dejas a nuestra suerte, sino que eres un Dios personal, que estás interesado, Señor, en acercarte a cada uno de nuestras vidas. Y no solamente en los momentos de dificultad, sino que en todo momento tú quieres estar presente en nuestra vida. Tú quieres encaminarnos a lo largo de nuestra vida. Y es por eso, Padre, que te rogamos que en esta noche tú nos hables a través de tu palabra, tú nos muestres cómo a través de tu palabra podemos tener esperanza y podemos nosotros mismos ser bendecidos por tu palabra y también cómo podemos ayudar a otros en medio de situaciones de depresión. Ayúdanos, mi Dios, en este momento y sé con nosotros, Padre. Habla a nuestros corazones, porque te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a ver los 6 puntos que vamos a ver esta noche. En primer lugar, vamos a ver una pequeña introducción, luego vamos a ver cómo nosotros debemos comprender a las personas que están atravesando de una manera, por este asunto de la depresión. También vamos a ver cómo podemos proveerle esperanza y ayuda a estas personas, y ese es el punto donde más tiempo vamos a dedicar. Luego también vamos a ver cómo el pecado puede haber contribuido a su depresión, y luego vamos a ver algunas preguntas relacionadas a este tema de la depresión, y por último algunas tareas que es bueno que le pongamos tal vez a nuestro aconsejado para ayudarle a tener victoria en este tema de la depresión. Así que a modo de introducción nos damos cuenta de que las estadísticas indican que existen muchos estadounidenses que se describen a sí mismos como deprimidos. Y James Bowie, en su libro Décadas del Yo generan depresión, dice que la tasa de incidencia de depresión en personas nacidas después del año 1950 es hasta 20 veces mayor que la tasa en personas nacidas antes del 1910. Y tal vez en nuestra cultura no es tan común como en los Estados Unidos, pero es muy probable que todos los que estamos aquí conocemos a una o más personas que estén o han estado sufriendo de depresión. También el término depresión puede ser muy complejo porque con frecuencia se usa para describir muchas cosas diferentes, ¿verdad? Las personas que están deprimidas a menudo se refieren al dolor, a la oscuridad, a la insensibilidad emocional y a la autocompasión como sus compañeros constantes. La depresión a menudo se les adjudica a personas que están tristes por perder algo que es importante para ellos. Otro tema a considerar, otro punto a considerar es que tampoco podemos apoyarnos sobre el modelo médico, sobre las causas de depresión, ya que de acuerdo al Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM, por sus siglas en inglés, la causa que normalmente atribuyen está relacionada con el comportamiento de diferentes químicos que nuestro cuerpo produce, como la serotonina, norepinefrina, entre otros. Y es por eso que que usan para corregir la depresión, se emplean medicamentos como los antidepresivos
que normalmente lo que hacen es que inhiben esos químicos naturales de nuestro cuerpo, o proceden a terapias de estimulación cerebral que también con el fin de alterar cómo nuestro cuerpo está funcionando físicamente. Sin embargo, el 90% de las personas que toman un antidepresivo, el medicamento no funciona. 90%. Hace el mismo efecto que un placebo. O sea, que no hace absolutamente nada. Entonces, si la causa de raíz de la depresión es un problema físico, solo los medicamentos pueden corregirlo. Pero si el 90% de los medicamentos no funcionan, entonces tenemos un problema que no está pudiendo ser corregido por los medicamentos. Y es por eso que hay millones de personas que hoy en día están adictas a estos antidepresivos y que no están haciendo nada. Y las personas se mantienen durante muchos años tomándolos sin una esperanza de mejora completa y total para su condición de depresión. De hecho, de lo contrario, lo que sucede es que estas personas tienen eventos, ¿verdad?, que pasan eventos que están fuera de su control, y entonces ahí las cosas se complican, porque entonces el medicamento ya no está haciendo el efecto, lo que se supone que debió haber estado haciendo. O sea que si realmente la causa de la depresión está más relacionado con cómo nosotros vemos esos eventos que están fuera de nuestro control y qué cosas nosotros creemos acerca de Dios, acerca de nosotros, acerca del pecado, acerca de si Dios es soberano, si Él está en control o no. Entonces, dependiendo de lo que nosotros creamos, pues entonces sí va a haber o no esperanza de una liberación completa de este asunto de la depresión. Si nosotros, ¿verdad?, modificamos cómo vemos los eventos externos y lo que creemos. Así que vámonos al segundo punto, que trata de cómo nosotros debemos comprender la profundidad del sufrimiento del aconsejado que está viviendo con depresión. Y en primer lugar, hay una serie de cosas que debemos hacer para poder comprender el sufrimiento que nuestro aconsejado está viviendo. Lo primero es que debemos hacerle preguntas para obtener más información. Y esa pregunta va relacionada con, primero, entender cuál es su historia con la depresión. O sea, cómo surgió esto, cómo fue que tú entraste a este estado de depresión. Y es verdad, la persona no va a hablar, no va a explicar. También hacerle preguntas de su historia familiar, a ver si habían otras personas en la familia con este comportamiento o cómo fue que sucedió este asunto, porque a veces está relacionado con un tema de relaciones, ¿verdad? Con incluso familiares, donde hay una presión familiar sobre algún tema y la persona está viendo ese evento y reaccionando ante eso y está entrando a un estado de depresión. Puede ser incluso situaciones que la persona haya vivido en su pasado hace mucho tiempo atrás y ahora está reflejando ese estado de depresión. También hacerle preguntas sobre retos o dificultades que la persona ha tenido. Es posible que ante esos retos que él esté viviendo, pues él obviamente está reaccionando. Y al momento de que la persona viene a nosotros no sabemos exactamente qué está viviendo y por eso es necesario indagar y obtener información, escuchar, comprender lo que esta persona está viviendo. También preguntarle qué hizo que esos retos de manera particular fueran difíciles para esa persona. Porque hay personas que hay ciertas cosas que son más manejables, pero a otros si tú le haces la misma cosa o vive la misma experiencia, es más traumático. Por ejemplo, una persona que vea a su compañero o a su padre o a su madre desangrarse o que esté sangrando por una herida, puede tener una impresión mayor que otro. Hay otros que tal vez no son tan sensibles al tema de la sangre y lo pueden manejar, pero hay otros que no, que eso le da un shock, se desmayan y hay que atenderlo a él en vez de a la otra persona, ¿verdad? Por eso no dejan entrar a todos los hombres al parto de sus esposas, porque han pasado muchas cosas ahí dentro, ¿verdad? Porque todos reaccionamos de manera distintas a diferentes eventos. También preguntarle sobre cambios
en la manera en que ha manejado esos retos o dificultades. Tal vez la persona reaccionaba o tenía una forma de manejar esos eventos y ahora algo ha cambiado en su vida que ha hecho que lo que él estaba haciendo para no entrar en depresión, pues entonces ahora tiene un evento adicional y está complicando más la situación. O sea, que es bueno entender a detalle qué es lo que la persona está viviendo y por qué está viviendo lo que está viviendo. Y por último, y no menos importante, también entender el rol que el Señor ocupa en la vida de esa persona. Y cuando llegamos a ese punto, vamos a entender muchas cosas de lo que probablemente esta persona está viviendo. También, en segundo lugar, otra cosa que debemos ver es permitir a la persona expresar sus frustraciones, miedos, preocupaciones y decepciones. Y vemos como en el Salmo 13, el versículo 1 y 2, miren cómo dice el salmista, dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? O sea, que aquí vemos cómo el salmista está expresando de una forma muy sincera al Señor cómo él se siente, lo que él está pensando, lo que él está viviendo. Y fíjense cómo hay una frase que se repite. ¿Cuál es esa? ¿Hasta cuándo? Lo que nos muestra que no era que él estaba, bueno, miren, estaba viviendo esto y bueno, tal vez mañana se pasa. Sino es hasta cuándo es que yo voy a estar en esta situación. ¿Verdad? Que muestra un estado de desesperación. Y muy a menudo las personas que están atravesando una depresión justamente que están viviendo una situación que no ven una luz al final del túnel, no ven una salida, sino que hasta cuándo yo voy a estar en esta situación. Y probablemente esa situación, dependiendo de lo que sea, puede ser una situación que sea de por vida, que no se va a ir nunca de su vida. Sin embargo, de la manera en que la persona esté viendo esa situación, pues entonces la persona va a reaccionar. Seguimos, ¿verdad? Seguimos. Okay. Así que en tercer lugar, también otra cosa que debemos hacer para comprender la profundidad del sufrimiento del aconsejado es ejercitar la paciencia durante estas etapas iniciales de recolección de información. Usted está escuchando y debe ser paciente a lo que la persona le está diciendo y a lo que está viviendo. Y dice Ed Welch en su libro Depresión, una oscuridad obstinada, de que existen paradojas en la mayoría de las depresiones. Odias el aislamiento de la depresión, sin embargo, evitas a las demás personas. Quieres ayuda, pero no siempre quieres escuchar. Crees que existe un Dios, pero te sientes como un ateo. Y esa es la realidad. Las personas que viven en este estado de depresión normalmente están aisladas, saben que necesitan ayuda, pero no me hable, yo quiero estar a solas, yo quiero estar tranquilo o aislado. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Verdad? No te puedo ayudar si estás alejándote. Y tampoco si crees que Dios te puede ayudar. ¿Okay? Sabes que Dios está ahí, pues entonces es momento de buscarlo. Y hay tres cosas que debemos tomar en cuenta en el momento en que estamos trabajando este punto donde estamos recolectando información y debemos tener paciencia. Y es que esto puede requerir, dependiendo de la situación del aconsejado, dependiendo de la situación de la persona, de que el proceso de consejería al inicio sea un poco más lento, porque debemos escucharlo, debemos sentarnos ahí, no debemos querer, ok, vamos a ver lo que dice la palabra, aunque sí tenemos que llevarlo a la palabra, ese es el objetivo, ¿verdad?
que nosotros podamos ver lo que dice Dios, pero también debemos darle la oportunidad de que la persona se exprese. Y es posible que tengamos que llevar ese tiempo un poquito más despacio. También es posible que sea necesario mayor tiempo de oración, más tiempo de lo normal que en cualquier otra sesión de consejería, porque la persona está agobiada, está deprimida, necesita ser fortalecida en el Señor y es necesario que dediquemos más tiempo en oración. Y también, no menos importante, es estimularlos con pasajes esperanzadores. Y vamos a ver algunos de estos pasajes que nosotros podemos utilizar para poder trabajar con el aconsejado. Y, ¿verdad? Tenemos el Salmo 23 del 1 al 3. Fíjense cómo dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Es importante, mi hermano, que al momento de nosotros estar tratando este tema, lo más importante que la persona debe entender, lo primero que debe buscar es procurar que Jehová sea su pastor. Si la persona no conoce a Dios como su Señor, como su Salvador, como su pastor, como su Padre, pues es un poco difícil continuar de ahí en adelante. Porque toda la esperanza, toda la ayuda está ¿en quién? En Él, en el Señor. Porque ¿quién es nuestro pastor? Él. ¿Quién es que va a confortar mi alma? ¿Quién? Es el Señor. Los medicamentos no van a confortar mi alma. El que yo le diga palabras bonitas puede momentáneamente, en ese momento, la persona sentir un poco de alivio. Tal vez en la sesión o ahí, o donde usted está hablando con la persona, él puede sentirse un poco aliviado. Pero ¿y qué va a pasar cuando él llegue a su casa y tú no estés ahí con él? Tú no puedes estar en todos los lugares. Tú y yo no somos omniscientes, no somos omnipresentes, no estamos con Él en todo momento. Por lo tanto, Él necesita que Jehová sea su pastor, que Él sea su Dios, su Señor, porque Él va a confortar mi alma. Pero no solamente Él va a confortar su alma por las emociones y por los sentimientos que Él está viviendo, sino que es Él que le va a guiar para sacarlo de esa situación. O sea que es importante que nosotros tengamos en cuenta el mostrarle estas verdades a esta persona. En segundo lugar, hay otro pasaje, Salmo 42:5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Qué dice? Salvación mía y Dios mío. Hermanos, en el Señor que está la esperanza para el aconsejado. Y eso es lo que nosotros debemos transmitirle. De que no es que nosotros tenemos una fórmula mágica y que si tú sigues viniendo a la sesión de consejería o si tú te sigues reuniendo conmigo, como tal vez, qué sé yo, he podido estudiar algunos pasajes de la Escritura, yo te voy a sacar de esa situación. No, mi hermano, ni tú ni yo podemos sacar a nadie de una situación de depresión. Solo Dios puede hacerlo. Y hasta que la persona no esté consciente de esa realidad, va a ser muy difícil continuar y ver que la persona está progresando o está saliendo de su situación de depresión. Ahora vamos a entrar al tercer punto, que como mencionamos ahorita, el tercer punto es el que vamos a dedicar la mitad probablemente de todo este tiempo que vamos a estar aquí. Y es el punto más importante, porque déjeme decirle algo, es posible que algunos de los demás puntos, en el momento que usted esté dando la sesión o le esté aconsejando a una persona uno a uno, se le olvide o no lo lleve a cabo. Eso puede pasar. Pero si nosotros no le estamos mostrando a la persona de que en la palabra de Dios está su única esperanza y ayuda verdadera, entonces hemos fallado en nuestra ayuda para con esa persona. Así que vamos a ver cómo podemos mostrarle lo que dice la palabra de Dios. Y dice aquí, el primer punto, para demostrar bíblicamente, demuestra bíblicamente la esperanza y ayuda que se encuentra
en una relación con Cristo. Y lo primero que debemos hacer es explicarle que la depresión no es algo meramente aleatorio que le sucedió al aconsejado. No fue que, eso pasó de la nada, sino que hay causas que lo llevaron a esa condición. Y es importante que él entienda que no es que hay un químico en su mente o algo que su cuerpo está haciendo y que él no tiene control y que está reaccionando solo. Y que imagínate, como ese químico reacciona así, pues que te vaya bien, ojalá te sane algún día. No, mi hermano, hay causas, hay situaciones reales que llevaron a la persona a esta situación. Y vamos a ver este diagrama que habla del desarrollo de la depresión, cómo funciona este asunto de la depresión. Y lo primero que vemos ahí arriba en el cuadrito verde es que hay eventos externos, cosas que están fuera de nuestro control, ya sean personas, eventos, enfermedades que nos agarran desprevenidos, de sorpresa, tú no lo esperabas y llegó esa situación a tu vida. Esa situación tú ni yo tenemos control, llegó, ya está la situación. Ahora, ¿cómo tú estás viendo esa situación? ¿Cómo tú estás reaccionando a esta situación? Nos trae al segundo punto, y es que hay creencias internas que, ¿cómo yo interpreto esos eventos? ¿Cómo se relaciona eso con mi vida? Cosas que, como son creencias internas, tú y yo sí tenemos el control de cómo yo estoy viendo esa situación, de cómo yo puedo reaccionar, a quién puede darme la solución ante esa situación. Y eso va a depender, ¿verdad?, de lo que yo creo. Y ahí viene, ¿verdad?, cuando hablamos de que yo creo quién es Dios, que yo creo quién soy yo, que yo creo por qué me está pasando esto, si creo que Dios tiene control, si Dios no tiene control. Dependiendo de lo que yo crea, pues entonces va a haber una reacción que, si estoy creyendo lo incorrecto, pues entonces voy a caer en un estado de depresión. Porque es muy probable, hermano, que la persona que esté en este estado de depresión está pensando o creyendo que nadie le puede ayudar a resolver esta situación. Que la situación que está atravesando, pues no le ve una solución, como mencionábamos ahorita, cercana, y por lo tanto no tiene esperanza. En segundo lugar, otra cosa que debemos hacer para demostrarle bíblicamente a nuestro aconsejado, para que tenga esperanza, es que debemos conectar al aconsejado con los numerosos pasajes y personas en la Biblia en los que la depresión es encontrada. Hay varios pasajes que hablan del tema y también hay personajes bíblicos que vivieron esta situación. Y vamos a ver algunos de estos pasajes para que veamos de que hay esperanza en la manera de ver la vida y que sí es posible manejar la vida de una manera bíblica. Sí hay una perspectiva bíblica que tú y yo podemos tener sobre las situaciones que vivimos. Y el primer pasaje que vamos a considerar es 1 Corintios 10:13. Un pasaje increíblemente esperanzador. Y miren cómo dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Este pasaje nos recuerda de múltiples maneras de que Dios sí está interesado en sacarnos del pozo cenagoso, del lodo de la desesperación y vernos viviendo en victoria, venciendo la tentación y confiando en Él, que Él tiene control de esos eventos externos a nosotros. Y ahí vemos varias palabras claves que tenemos sombreadas allí. Dicen que nos dan esperanza. En primer lugar, dice que es humana, que es una tentación humana. Esto indica que esta situación que estamos viviendo no es fuera de este mundo. Está hecha para ti y para mí.
Y por lo tanto, un humano, o sea, tú y yo, podemos salir de esa situación. En segundo lugar, vemos otra palabra ahí clave, importante en este tema, y es que dice que Dios es fiel. Y recuerde ese atributo de Dios, de que Él nunca falla, de que Él nunca cambia y que siempre cumple sus promesas. ¿Y cuál es la promesa que vemos aquí en este pasaje? Bueno, hay esta promesa, pudiéramos ver que tiene tal vez dos partes. Y la primera de ellas es que nos lleva a esa tercera palabra clave, y es la palabra clave, que es resistir. Dice, y es que Dios mismo, Él, o sea, Dios no va a permitir que tú y yo seamos tentados más de lo que podemos resistir. El mismo Dios no lo va a permitir. Por lo que ese evento que ha venido a tu vida es algo que Dios sabe que tú puedes resistir. Si Dios no supiera que tú lo pudieras resistir, Él no te lo hubiera enviado o no lo hubiera permitido a tu vida, mejor dicho. Pero si eso te vino a ti, es porque Dios sabe que tú y yo podemos resistirlo. Pero no solamente Dios promete aquí o dice que tú y yo podemos resistir esta tentación, sino que fíjense cómo dice, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿el qué? La salida. O sea, que el mismo Dios de los cielos nos va a proveer la salida. Él va a proveer una puerta para que podamos salir de medio de esa prueba. Ahora bien, muchas veces nosotros pensamos que la salida es que Dios va a eliminar la situación externa que estamos viviendo. Y déjeme decirle que probablemente sí, eso puede ser una salida, puede ser que Dios elimine la situación que estamos viviendo. Pero la realidad es que en la mayoría de los casos, lo que Dios realmente quiere es cambiar nuestros pensamientos y lo que creemos. Cómo nosotros estamos viendo esa situación que ha venido a nuestra vida. Y que nuestra confianza cambie de estar apoyado en nuestras capacidades, en nuestras fortalezas, en nuestra sabiduría, a una confianza completamente descansando en el único y sabio Dios. Y que solamente Él, que es soberano y todopoderoso, puede y tiene el control de lo que estamos viviendo. Otro pasaje que podemos ver es Filipenses 4:13. ¿Verdad? Lo conocemos. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí el énfasis que quiero hacer es, ¿verdad? En el énfasis que hace el versículo, que es en Cristo que podemos tener la fortaleza para tener victoria. También vamos a ver Romanos 8, 31, 35, que dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Hermano, no hay ninguna prueba en este mundo que nos pueda separar del amor de Dios. Ninguna. Y vamos a ver algunos pasajes bíblicos que vemos unos personajes que lucharon con este tema de la depresión. En primer lugar, vamos a Génesis 4 para ver el caso de Caín. Si me acompañan en sus Biblias, Génesis 4, el caso de Caín, dice que Caín es un ejemplo de cómo la ira te puede llevar a una depresión. Dice Génesis 4, versículo 1, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón.
Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y fíjense cómo dice aquí: y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Dice el versículo 6: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Miren, mi hermano, en el versículo 5, vemos cómo Caín se molestó en gran manera. Dice que se ensañó Caín en gran manera. Y luego dice que y decayó su semblante. Esa ira que él tenía lo llevó a un nivel tal que cayó en depresión por esa situación de ira que estaba viviendo. Y vemos que en los versículos del 6 al 7 Dios le da una pequeña consejería ahí, ¿verdad? Le dice: pero Caín, considera estas cosas, ¿verdad? Pero aún así, de que Dios en el versículo 6 y 7 le dice a Caín que revise su camino, considere lo que iba a hacer, él al final termina pecando contra Dios y su hermano, y viene y lo mata, ¿verdad? Porque su ira, su molestia estaba reflejada contra su hermano Abel. O sea que vemos ahí, hermanos, cómo la ira nos puede llevar a un estado de depresión. En segundo lugar, veamos el caso de Elías. En Primera de Reyes 19 vemos este relato sumamente interesante de Elías, y vemos como dice Primera de Reyes 19. Dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ustedes saben lo que pasó en el capítulo 18, donde Dios le había dado una gran victoria contra los profetas de Baal. O sea que se supone que Elías debería estar, como decimos a veces nosotros, en fuego, ¿verdad? Debió estar viendo lo que Dios acababa de hacer. Sin embargo, él había estado, ¿verdad?, contra todos esos profetas de Baal, y viene una persona, le hace una amenaza, y vemos a Elías corriendo más rápido que Usain Bolt. Como parecía un maratonista y corriendo a lo largo. Bueno, vámonos de aquí porque esto que viene es fuerte. Pero mis hermanos, él llegó a un estado tal, él entró a un estado de miedo. Y este miedo lo llevó a un estado de depresión. Y eso no pudiera pasar. O sea, pudiera pasar de que como el miedo
a la situación que estamos viviendo, a la situación que tenemos que enfrentar, a lo que yo no sé lo que va a pasar, yo no sé cómo voy a reaccionar en un mes, en 2 meses, puede ser, qué sé yo, una situación de una enfermedad o algo y esto se va a complicar y qué va a pasar y entonces entra el miedo y eso te puede agobiar de manera tal que entramos en un estado de depresión y eso es lo que pasó con Elías, tenía miedo y cayó en ese estado de depresión. Vamos a ver ahora, mis hermanos, cómo estos ciclos de depresión, cómo estos diferentes ciclos puede haber un ciclo que sería un ciclo, lo que llamamos un ciclo descendente de cómo vamos empeorando y un ciclo ascendente de cómo vamos saliendo de la depresión. Y vemos aquí que dentro de estos ciclos, lo primero que sucede es que tenemos pensamientos y sentimientos tristes de diversas causas. Tú tienes esos diferentes pensamientos, empieza a ponerte triste por diferentes razones y luego pasa que entonces, como estás triste, entonces empiezas a dejar de cumplir tus responsabilidades diarias. Ya no quiero hacer esto, ay no, yo no quiero pararme a comer, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero visitar a mi familia, yo no quiero hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque estoy triste, no me siento con ánimo. Y estos pensamientos tristes, cuando tú le sumas el asunto de que estás triste y empezaste a dejar de hacer todas estas cosas, entonces esta se incrementa y si hay una mayor tristeza y ya entonces hasta empieza a dejar de tener energía, fuerza para hacer lo que quieres hacer. Y llega un punto donde tu corazón y todo tu cuerpo, todo tu ser queda atrapado y encarcelado en este asunto que estamos hablando, que es la depresión. La depresión básicamente se hace cargo por completo y controla tu vida. Controla nuestra vida, puede controlar nuestra vida. Ahora bien, hay otro ciclo y es el ciclo donde queremos encaminarnos y es donde queremos llevar a nuestros aconsejados. Y es el ciclo ascendente cuando tomamos decisiones correctas en respuesta a la depresión. Y ¿verdad? Empezamos desde abajo. Vemos que lo primero es por fe, tomar la decisión de por fe decidir cumplir con tus responsabilidades sin importar cómo te sientas. Y ahí vamos al pasaje de Génesis 4, del 6 al 7 que vimos ahorita, que fue la consejería que Dios le dio a Caín. ¿Y cómo dice esos versículos del 6 al 7? Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Hermano, lo primero es tomar la decisión por fe. Yo voy a creerle a Dios, yo voy a obedecer a Dios. No importa que yo no entienda lo que está pasando, no importa que yo no sé cuál es la solución, pero yo voy a creerle a Dios. En segundo lugar, cuando tú empiezas a creerle a Dios, entonces vas a empezar a tener una buena sensación de que estás haciendo lo que Dios quiere. Estás obedeciendo a Dios. Y que no hay nada mejor que estar ¿en dónde? En el centro de la voluntad de Dios, donde Dios quiere que tú estés, donde Dios quiere que tú hagas lo que estás haciendo. Y si tú estás obedeciendo a Dios, ¿verdad? Vas a poner en práctica esos principios que vemos en la Escritura que te van a llevar a que, aunque la situación no se elimine, pero tú sabes que estás obedeciendo a Dios. En tercer lugar, esto te va a dar mayor energía y deseo de trabajar en los problemas que estás viviendo y seguir al Señor. Y por último, trabajando por fe en los problemas y buscando ser fiel a Dios en la fuerza de Dios. Ahí continuamente va a estar trabajando con el Señor, buscando, ¿verdad?, la dirección de Dios. Como veamos ahorita, Jehová es mi pastor. ¿Quién es que nos va a guiar? Él es que nos va a guiar.
Él es que nos va a sacar, Él es que nos va a dirigir y llevarnos para salir de esa próxima situación en nuestra vida. Así que de esta manera, mis hermanos, es que nosotros salimos de la depresión. En tercer lugar, ¿cómo nosotros podemos demostrar bíblicamente la esperanza y ayuda a las personas que están en esta situación de depresión? Es motivarlo a pensar como Cristo y a ser fortalecidos por Cristo. Y ahí vemos que lo primero que debemos hacer para motivarlo a pensar como Cristo y ser fortalecido por Cristo es que ellos estén pensando pensamientos correctos respecto a Dios, al pecado y a ti mismo. Y vemos este pasaje de Romanos 6:11 que dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es teniendo una percepción correcta de yo como pecador delante de Dios, ¿verdad? Y la obra que Dios puede hacer, que yo como pecador estoy muerto, pero en Cristo tengo vida. O sea que cuando yo veo mi situación delante de lo que Dios dice en su palabra, entonces yo puedo tener esperanza. ¿Por qué? Porque por el pecado estoy muerto, pero por Cristo puedo tener vida. Otro pasaje que vemos allí es 1 Corintios 6, del 9 al 11. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y esto qué? Erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermano, erais. O sea que si en algún momento pasado vivimos una situación como esa, en Dios está la esperanza para salir de esa situación. Y eso nosotros debemos dejárselo saber a nuestro aconsejado. Él debe entender de que sí hay esperanza, de que sí hay una esperanza para salir. Otra cosa que él debe pensar, la vemos en Filipenses 4:8, como dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, no la mentira que el mundo le está vendiendo, de que bueno, pero si tú haces esta cosa y esta, y si llama a fulano, o si te pega con perencejo, pues va a poder resolver tu problema. No. Todo lo que es verdadero, confiar en que Dios está en control, que Dios es soberano. Y no es que tú vas a orquestar y te la vas a buscar y vas a buscar la manera de solucionar el problema. No. Con eso no quiero decir, mi hermano, ¿verdad?, que si hay cosas que tú y yo debemos hacer o podemos hacer para alivianar la situación, pues obviamente no es que nos vamos a quedar de brazos cruzados. Y bueno, yo me quedaré sentado aquí hasta que el Señor baje del cielo y me resuelva el problema. No estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que a veces nosotros queremos ayudar a Dios. Y cuando digo que queremos ayudar a Dios es que estamos dispuestos a hacer cosas aún indebidas para tratar de salir de nuestra situación. Y no es eso lo que Dios quiere que nosotros hagamos, sino que confiemos y pensemos en todas esas cosas que son verdad. ¿Y cuáles son esas cosas que son verdad? Las que están en su palabra, las que están en la palabra de Dios, esas promesas que Dios ha puesto ahí a nosotros. Pero no solamente todo lo que es verdadero, sino también todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es en eso que nosotros debemos estar pensando y motivando a nuestro aconsejado también que esté pensando. En segundo lugar, otra cosa que debemos motivar a nuestros aconsejados a pensar es a que cultive una vida y un corazón agradecido. Dice Efesios 5:18 al 21,
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed ¿qué? Llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Y qué dice aquí ahora? Dando que siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hermano, esta es otra verdad que debemos enseñarle a nuestro aconsejado, que debe estar pensando en continuamente dar gracias a Dios por todo lo que esté viviendo a su alrededor. En tercer lugar, también hay otra cosa que debemos hacer, y es predicar, decirle, recordar a la persona o nosotros mismos recordar que debemos predicarnos el Evangelio. Nosotros mismos debemos estar continuamente predicando el Evangelio a nosotros mismos. No es solamente, bueno, déjame ver si yo hablo con una persona y le hablo de Cristo. Sí, eso debemos hacerlo. Pero aparte de eso, nosotros debemos recordarnos el Evangelio. Porque mira cómo dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano, muchas veces el diablo quiere continuamente recordarnos todas las cosas que nosotros hemos hecho mal. Y sí, y ciertamente, mi hermano, hemos hecho muchas cosas mal, hemos pecado contra Dios, de eso no hay duda. Pero el diablo quiere solamente que recordemos eso, las cosas que hemos hecho mal, las cuales debemos recordarlas, pero también debemos recordarlas a la luz de esta verdad, de que podamos saber que ya Cristo pagó por nuestro pecado en la cruz. Ya Cristo entregó su vida por nosotros en la cruz. Por eso es que dice el pasaje, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay condenación, mi hermano, porque si usted ha confiado en Cristo, Él ha perdonado tus pecados. Y muchas veces, ¿verdad?, la persona que está en una situación de depresión está luchando con ese sentimiento de culpa por algo que probablemente ciertamente hizo mal, que es verdad, pecó contra Dios. Pero si él ya se ha acercado a Dios y le ha pedido perdón, ha confesado, ha tratado de resolver la situación, ha pedido perdón a la persona que haya ofendido y ha hecho todo lo que está a su alcance para restablecer esa relación, mi hermano, la Biblia dice que ha sido perdonado, que no hay ninguna condenación en Cristo. En cuarto lugar, debemos también procurar de que la persona realice las actividades cotidianas a pesar de que sea difícil. Y hay algunos pasajes como Filipenses 4:9 que dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermano, es un buen ejercicio para el aconsejado. Un buen ejercicio que nosotros podemos hacer para el aconsejado es motivarlo a servir a una persona que esté peor que él. Una persona que esté peor que tú. Tú estás pasando por una situación, tal vez no tienes una enfermedad, pero tal vez perdiste el empleo y no sabes cómo resolver. Pero tal vez hay otra persona que está, sí, atravesando una enfermedad difícil y necesita a alguien que lo cuide o alguien que le ayude. Bueno, por lo menos tú tienes salud todavía. Esa persona tal vez está en una situación un poco más difícil. Y es bueno ponerle ese ejercicio, ayudarle a la persona que vea que su situación no es la más difícil del mundo. No es la peor situación que tal vez una persona esté atravesando, sino que ciertamente hay situaciones que pudieran ser más complicadas y que Dios en su gracia le ha permitido a él vivir esa situación por lo que vimos ahorita. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a permitir vivir una situación que no podamos resistir. O sea, que es importante y podemos usar eso para motivar a la persona. Hay otro pasaje en Lucas 9:23 que dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y ahí es donde debemos motivar a la persona que día a día, ¿verdad?, procure volver a esas actividades que normalmente hacía y que por las razones que sea la han dejado hacer, la han dejado de hacer, y que las personas muchas veces dejan de hacer estas cosas porque no se sienten con un estado de ánimo
para hacerla. No quiero ir a la iglesia, no quiero comer. Y es porque no tienen el deseo. Y la idea es que nosotros le podamos motivar a que poco a poco la persona vaya restableciendo estas situaciones, estas actividades. Pueden ser actividades cotidianas como el dormir. Puede ser que la persona no esté durmiendo, se pase la noche entera desvelado, solamente duerma 2 o 3 horas porque está agobiado, porque no sé qué voy a hacer. Y, ¿verdad? Y tenemos que tratar de motivarlo a que duerma, a que se mantenga su higiene, que se mantenga, ¿verdad?, cuidado, que no, ¿verdad?, se descuide, ande todo despeluñado porque dice, bueno, ya el mundo se va a acabar, ya esto se acabó, yo no tengo esperanza. No, sino que realmente empiece a cuidar de él. Tal vez la persona no quiere trabajar, pues motivarlo a que trabaje, que quite su mente de verdad de esa situación solamente, que lo vea de una perspectiva bíblica, pero también se integre a esas actividades cotidianas. Tal vez ha descuidado sus responsabilidades con su pareja o con sus hijos y motivarlo a que retome esas cosas. Pero también desde un plano espiritual, la persona tal vez no está asistiendo a la iglesia, motivarlo a que venga, que nos acompañe no solamente los domingos en la mañana, que venga con nosotros en la tarde, los miércoles, que venga a orar junto con nosotros, que participe también en los grupos pequeños. Si hay un grupito pequeño que se reúne, ay no, que ellos se van a reunir los viernes, pero yo no quiero ir, yo me quiero quedar en mi casa, yo prefiero estar tranquilo. No, ven, únete a nosotros, acompáñanos, vamos a salir a compartir y vamos como hermanos en Cristo, edificarnos unos a otros. También motivarlo a que tenga su tiempo diario, obviamente, en la palabra de Dios, que tenga su lectura diaria, que memorice versículos y pasajes de la Escritura, que tenga tiempo de oración y que también comparta con los hermanos en la fe. De que cuando termine el culto no necesariamente diga, bueno, se acabó el culto y voy, ¿verdad? Me voy inmediatamente, no, sino que quédate un rato, comparte con nosotros, hablemos. ¿Okay? Vamos a continuar entonces con el cuarto punto de cómo podemos darle esperanza y ayuda a estas personas. Y en cuarto lugar, dice, explica el propósito para la vida en Cristo. Dice 2 Corintios 5:9, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Debemos entender, ¿verdad?, cómo nuestras acciones, lo que nosotros hacemos, tienen un resultado en esta vida. Y vamos a ir a Gálatas 5, 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es importante también motivarle a los aconsejados de que debemos de llevar fruto, debemos dar fruto en Cristo Jesús. Bien, ahora vamos a pasar al cuarto punto de este tema, y es, debemos mostrarle de manera bíblica cómo su pecado puede haber contribuido con la depresión. La depresión tiene un componente de sufrimiento, pero muchas veces este se complica con pensamientos y acciones que van en contra de la palabra de Dios. Y le ayudaría a nuestro aconsejado a aprender cómo lidiar con su pecado en el momento apropiado del proceso de la consejería. Vamos a ver algunos pecados que con frecuencia contribuyen a la depresión. En primer lugar, cuando el aconsejado ha sido acorralado por el miedo. Y ahorita vimos, ¿verdad?, el ejemplo de Elías, cómo él estaba acorralado con el miedo. Pero también, en segundo lugar, podemos ver cuando el aconsejado usa el enojo en una forma no bíblica. Y vimos ahorita el caso también de Caín, ¿verdad?, de cómo no utilizó, no manejó su situación de enojo, sino que llegó a un estado de depresión y entonces siguió por ahí, ¿verdad?, con consecuencias negativas, y lo que hizo fue que pecó finalmente al desobedecer a Dios y matar a su hermano.
Dice Ed Welch en su libro Depresión, una obscuridad obstinada. Dios les dice a las personas airadas: confiesa tu ira egoísta, confía en mí y obedece. Eso es lo que Dios quiere para una persona que está airado. En tercer lugar, otra forma en la cual el pecado pudiera estar controlando la vida de la persona, o que puede estar siendo como consecuencia de depresión, es cuando las preocupaciones dominan sus pensamientos. Y Mateo 6, 33, 34, ¿qué es lo que dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Nuestra confianza debe estar en Dios. A quien nosotros debemos buscar primero es en Dios, y no estar afanado por el día a día. En cuarto lugar, otra situación que puede ser causa de pecado es cuando el duelo normal por alguna pérdida domina todos los aspectos de su vida y la persona no maneja de la mejor manera la situación y está controlado por eso y llega a un estado de depresión. En quinto lugar, vemos que otra situación que puede traer depresión es cuando no se resuelve la culpa y se torna opresiva. Vemos ahí en Proverbios 28:3, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. También cuando la persona no logra liberarse de un evento de su pasado, o cuando la persona llega a la conclusión de que nunca va a lograr sus metas, ya sea de trabajo o cualquier meta personal que se haya propuesto para su vida. Así que vamos a pasar al quinto punto, bien breve, que es las preguntas. Algunas preguntas comunes que pudieran hacer nuestros aconsejados. Y la pregunta es el objetivo de la consejería bíblica que la persona se sienta mejor? Y la respuesta, mi hermano, es no. El objetivo de la consejería bíblica no es que la persona se sienta mejor. El objetivo es que la persona glorifique a Dios en su vida en medio de la situación que está viviendo. Otra pregunta común es que, tomando en cuenta los riesgos y beneficios que vemos asociados al tomar antidepresivos, ¿verdad? ¿Debe una persona estar tomándolo? Y bueno, realmente hay daños que estos antidepresivos pueden tomar y le motivamos, hermanos, que en Romanos 14 hay algunos principios que nos pueden ayudar a qué decisión tomar, si esto realmente ayuda o no. Pero como vimos ahorita, el 90% de esto no hace absolutamente nada. O sea que nuestra confianza no está en esas cosas, sino en lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Ahora, puede ser que otra pregunta que pudiera surgir, el número 4, es que ¿cuál es la manera apropiada de responder si una persona deprimida amenaza con cometer suicidio? Bueno, pues si esto sucede, mi hermano, pues lo correcto es que lo direccionemos, ¿verdad?, a un centro de cuidado, de que cuiden a personas que tienen esta situación para que lo atiendan, ¿verdad? No lo deje solo, trate de guiarlo y llevarlo a alguien que le pueda ayudar, porque, ¿verdad?, la persona está en un estado que ya te dijo que pudiera cometer suicidio. Por último, vamos a ver algunas tareas que nosotros pudiéramos dejarle a las personas que están en situación deprimida. Y ahorita hablamos de algunas de ellas, y es básicamente motivar a la persona a salir de su entorno. Si está trancado en su casa, pues que salga, que camine, que haga ejercicio, que comparta con otras personas, que vaya a la iglesia, que lea las escrituras, y también que duerma, probablemente si no está durmiendo. Y muchas de las otras actividades que vimos ahorita. Y hermanos, en conclusión, hemos visto que este asunto de la depresión es algo que la única solución la podemos encontrar en Cristo. Y es por eso que, ya sea que tú o yo estemos viviendo esa situación, debemos enfocar nuestra vida en Cristo
Pero si estamos ayudando a alguien, también el objetivo es enfocar a esa persona en Cristo. De que él y ella sepa que solamente en Cristo hay esperanza para salir de su situación. Vamos a orar. Amantísimo Señor, Dios del cielo, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios misericordioso, un Dios que eres soberano, que estás en control de todas las situaciones que pudieran acontecernos. Que nada a ti te ha tomado de sorpresa, sino que tú, Señor, ya de antemano sabías que estas situaciones pudieran llegar a nuestra vida. Pero no solamente que tú lo sabías, Señor, sino que si tú lo has permitido en nuestra vida es porque nosotros en Cristo Jesús podemos resistirla. Y no solamente que podemos resistirla, sino que también tú nos has provisto una salida. Padre, ayúdanos a que no importa la situación que estemos viviendo, no importa cómo ese evento esté fuertemente impactando nuestra vida, de que nosotros podamos saber de que en Cristo tenemos la salida, que en Cristo tenemos esperanza. Ayúdanos a nosotros a vivir estas verdades, a ponerla en práctica en nuestra vida, pero no solamente a nosotros vivirlas, sino también ayudar a otros que estén atravesando estas situaciones y que nosotros podamos a ellos motivarlos a poner su mirada y su vista fija en Cristo Jesús. Gracias, Padres. Ayúdanos, Señor, a lo largo de esta semana a vivir con estas verdades. En el nombre de Jesús. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.